Bueno, como les decía, les voy a explicar el apunte que les mandé. Vamos a empezar por parábola. ¿Y qué es? La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que se mueven de tal manera que equidistan a un punto fijo que se llama foco y a una recta fija que se llama directriz. Las palabras claves en la definición de la parábola siempre van a ser directriz, punto fijo y recta fija. ¿Qué significa la definición? La parábola es esta curvita que tiene forma de U. Si yo selecciono cualquiera de sus puntos y calculo las distancias hacia la recta fija, que es la directriz es una recta que se dibuja por fuera de la parábola. Entonces vamos a suponer que al calcular esta distancia me resulta de 7 cuadritos en el plano cartesiano. Entonces cuando a ese mismo punto le calcules la distancia con el foco, donde el foco es un punto que se dibuja por dentro de la parábola, entonces acá también va a salir de 7 cuadritos. Repito, eso es lo que significa la definición. Lugar geométrico de cualquier punto que siempre va a estar a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz. Ok, los elementos de la parábola. La parábola tiene vértice y tiene foco. Al vértice lo vamos a llamar V y al foco lo vamos a llamar F. El vértice es el piquito de la parábola. Por la forma de la parábola, a la parábola le decimos que tiene un eje de simetría. Bueno, no le decimos, lo tiene. La parábola se puede partir por la mitad. Exactamente sobre el eje de simetría, el puntito que es el pico de la parábola es el vértice y el foco siempre va a ser un punto que se dibuja por dentro de la parábola. Vamos a decir que la parábola come foco, ¿sale? O sea que el foco siempre lo va a tener adentro. Hablando de la misma parábola, la recta directriz siempre va a ser una línea recta opuesta a la posición del foco. Se encuentra por fuera de la parábola y si nosotros tenemos el eje de simetría, la directriz siempre va a cortar en forma perpendicular con el eje de simetría. En este caso aquí, la directriz se las estoy poniendo en color rosita. Y de nuevo, el foco está por dentro, la directriz está por fuera y la parábola siempre abre en dirección hacia el foco. Ok. Continuamos. Más elementos de la parábola. La parábola tiene un elemento al cual le vamos a llamar parámetro P. P por definición es la distancia que hay del vértice al foco y del mismo vértice hacia la directriz. ¿Qué significa eso? Voy aquí a posicionar a mi vértice. Si yo calculo la distancia hacia el punto del foco, eso siempre va a ser P. Si suponemos que aquí la distancia de P es igual a 5, entonces cuando desde el mismo vértice calcule la distancia hacia la recta directriz, entonces este valor de P se va a repetir, también va a ser de 5 cuadritos. Ahora, por dentro de la parábola tenemos una línea que se llama lado recto. El lado recto es la distancia que hay dentro de la parábola, que va desde lado a lado de la parábola y que pasa a través del foco. Este lado recto, por lado izquierdo tiene una coordenada que se va a llamar L y por lado derecho va a tener una coordenada que se va a llamar R. Todo el lado recto como longitud es igual a 4 veces el parámetro P. Como la parábola es simétrica por la mitad a través del foco, entonces va a tener la mitad del lado recto, o sea 2P por la izquierda y 2P por la derecha. Como les decía, el lado recto es igual a 4 veces el valor de P. Entonces, esto es en el caso de una parábola que es vertical. Las parábolas verticales pueden abrir hacia arriba o hacia abajo. También existen parábolas horizontales. Las parábolas horizontales pueden abrir hacia la derecha como esa y pueden abrir hacia la izquierda. Si tú tienes una parábola horizontal
como esta que te estoy dibujando, que abre hacia la derecha, el foco va a estar por dentro, su lado recto va a pasar a través del foco, y en la parte de arriba vamos a tener a L, y en la parte de abajo vamos a tener a R. Ok, ahora, continuando con el apunte, vamos a aprender a cómo graficar una directriz. Una directriz es esta recta que está aquí por fuera, que en el caso de las parábolas verticales, cuando la directriz pertenece a una parábola que abre hacia abajo, va a estar por fuera dibujada en esta dirección. Cuando es vertical, que abre hacia abajo, va a estar por fuera en esta dirección. Cuando abre, por ejemplo, hacia la derecha, el foco va a estar aquí adentro, la directriz va a estar aquí por fuera. Y cuando una parábola abre hacia la izquierda, el foco va a estar aquí adentro y va a estar aquí por fuera hacia la derecha. Entonces, geométricamente, una directriz es una recta que puede ser vertical u horizontal, y su ecuación siempre va a ser de una sola letra. O sea, puede ser de letra Y o puede ser de letra X. ¿Cuáles son los pasos que podemos realizar para graficar una directriz? Por ejemplo, si me presentan la directriz así, en su forma de ecuación general, lo primero que yo tendría que hacer es despejar la variable. Si yo despejo la variable, por ejemplo, más 3, lo pasamos a la derecha como menos 3. Este 2 que multiplica lo vamos a pasar a dividir y te va a quedar que Y es igual a menos 3 medios. Si Y es igual a menos 3 medios, lo que tengo que hacer para graficar esta directriz es saber lo siguiente. Yo debo trazar una recta perpendicular al eje de la variable que se menciona en la ecuación despejada, exactamente en el número que me indica la letra. Las rectas de Y siempre van a ser rectas horizontales. Y las rectas de X siempre van a ser rectas verticales. Te voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, acá en la parábola que acabamos de despejar, esta de aquí, la de Y igual a menos 3 medios, pues Y igual a menos 3 medios, si lo llevas a valor decimal, sería Y igual a menos 1.5. Entonces, sobre el eje Y, vas a buscar el valor de menos 1.5. Aquí está. Tienes que posicionar ese punto porque tienes que saber por dónde va a pasar tu recta directriz. Las rectas de Y son horizontales. Entonces aquí exactamente en menos 1.5 vas a trazar una recta horizontal. Y tu gráfica directriz te va a quedar como esta verde de aquí. Esta sería la recta Y, es igual a menos 1.5, o en su defecto como estaba, Y es igual a menos 3 medios. Segundo ejemplo de cómo graficar una directriz. X es igual a 5, ¿sale? El primer paso de despejar una variable pues ya no queda porque ya está despejada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, como voy a graficar una recta de X, las rectas de números en X siempre se van a graficar de manera vertical, exactamente por el número por donde pase. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a posicionar en el plano cartesiano, exactamente sobre el eje X, la posición de mi directriz. Estamos aquí entonces en donde X es igual a 5. Y después aquí mismo voy a trazar una recta que sea vertical. Esa sería la recta directriz X igual a 5. Y me va a quedar como la que está aquí abajo. Si te quieres poner un poquito fresita, la recta X igual a 5 la puedes acomodar en su forma general, despejando hacia la izquierda el 5 y te quedaría X menos 5 igual a 0. Entonces lo que vas a hacer tú ahorita es darle un poquito de pausa al video y graficar estas rectas tales como están aquí. Eso lo vamos a ver en el salón de clase, así que de todos modos hazlo ahorita y lo corroboramos mañana. Les recuerdo que las rectas en X son perpendiculares y las rectas en Y son horizontales. Aquí por ejemplo tendrías que despejar y aquí también tendrías que despejar el valor de Y. El valor de Y te debe quedar positivo.
no puedes dejar una recta directriz menos y es igual a menos 5. ¿Qué le tendrías que hacer? Axioma. Ahora, en algún momento se van a dar cuenta, conforme avancemos con ejercicios y más cosas, que la recta y igual a 0 es el eje X, son sinónimos, grábatelo, y la recta X igual a 0 es el eje Y. Bueno, ahorita que ya graficaste estas rectas directrices en tu cuaderno, voy a proceder a explicarte cómo se grafican los elementos de la parábola. Yo aquí ya tengo una tabla de puntos y cosas de la parábola que vamos a ir graficando uno por uno para hacer el dibujo de una, y vamos a descubrir de qué tipo de parábola es. Si es una que abre hacia arriba, o si es una que abre hacia abajo, o si es una que abre hacia la izquierda. Bueno, la izquierda es para este lado, o si abre para la derecha. Entonces, aquí tenemos una parábola que tiene su vértice en 0,0, que es el origen, que tiene su foco en 3,0, que su valor de su parámetro P es igual a 3, y que su lado recto, que se distingue con el valor de 4P, grábate esto, el lado recto es una fórmula y vale 4P, que es igual a 12, que tiene su coordenada de L, uno de los extremos del lado recto en 3,6, su coordenada de R hacia el otro lado en 3,-6, y que tiene una recta directriz X más 3 es igual a 0, que está escrita en su forma general. Entonces, lo primero que vamos a graficar es el vértice. ¿Dónde está el vértice? En 0,0, que es exactamente el origen. Entonces dibujas tu plano cartesiano y en donde se crucen, que tú ya sabes es el origen, colocas tu vértice que es 0,0. Ahora, ¿dónde está el foco? En la coordenada 3,0. Entonces, ya tienes tu vértice graficado. Como el foco tiene coordenadas 3,0, lo vas a graficar en 3 en X y 0 en Y. Vas a contar desde el origen 3 cuadritos en X, y como no hay ningún desplazamiento en Y porque su coordenada es 0, se va a quedar aquí sobre el eje X. Entonces ya tienes tu foco graficado y tu vértice. Te recuerdo, vértice 0,0 y tu foco tiene coordenadas 3,0. Siempre una parábola va a abrir en dirección hacia donde se encuentra el foco. Como el foco se encuentra posicionado a la derecha del vértice, yo me puedo esperar una parábola que haga esto. Y seguimos graficando las demás cosas que tiene. Las coordenadas de L y R son 3,6 y 3,-6. Entonces, vamos a encontrar L primero. Primero tendrías que ir 3 cuadritos en X hacia la derecha, 1, 2 y 3. Y como la coordenada Y es de 6, te vas a ir 6 cuadritos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La coordenada de R es 3 en X también positivo, 1, 2, 3 cuadritos hacia la derecha, pero su coordenada Y es en -6, o sea que va hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos hacia abajo. Siempre el lado recto va a quedar posicionado en la misma línea por donde pasa el foco. Eso siempre va a ser así. Van a ser colineales estos 3 puntos. Ok. Cuando hablamos del lado recto, el lado recto es toda esa longitud que hay de extremo a extremo de la parábola desde L hasta R. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el lado recto vale 4P. Pero el lado recto también es la distancia que hay entre el punto L y el punto R. Entonces tú puedes contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. Entonces, si yo acabo de contar 12 cuadritos que van desde L hasta R, yo puedo decir que mi lado recto es igual a 12 cuadritos de longitud. Y el lado recto también por fórmula es igual a 4P. Si tú quieres calcular el valor de tu parámetro P,
lo puedes despejar desde la ecuación del lado recto. Entonces, si 4p es igual a 12, este 4 lo puedes pasar a dividir al 3. Este 4, perdón, lo puedes pasar a dividir al 12. Entonces te quedaría 12 sobre 4, es decir que p es igual a 3. Por último, tu directriz en la tablita que te puse aquí es x más 3 es igual a 0. No la puedes graficar así, tienes que saber por dónde pasa. Entonces tienes que despejarla. X más 3 es igual a 0. Pasas el más 3 a la derecha y te quedaría x igual a menos 3. Eso significa que sobre el eje x vas a contar desde el origen 3 cuadritos hacia la izquierda. Y exactamente cuando te encuentres en menos 3, como las rectas de x son verticales, vas a trazar una recta vertical que pase por x igual a menos 3. Técnicamente, todos los elementos de la parábola son la directriz, el vértice, el foco, la parte de L y R del lado recto. El lado recto no se dibuja, pero sabemos que es la distancia que hay entre L y R, y ya lo único que tienes que hacer, L forma parte de la parábola, R forma parte de la parábola, y la parábola tiene que pasar forzosamente por el vértice. Lo que vas a hacer es dibujar una curvita que venga desde arriba, que pase por L, por el vértice, y que siga curviéndose de tal manera que pase por R. Esta de aquí sería tu ecuación bosquejada, tu gráfica bosquejada de esta parábola. Por la posición del foco, forzosamente tendría que abrir hacia la derecha. Entonces, si tú hubieras tenido el foco graficado hacia arriba, eso quiere decir que tu parábola abriría hacia arriba. Si tú hubieras tenido tu foco graficado hacia abajo, eso significa que tu parábola hubiera abierto hacia abajo. Si hubieras tenido que tu foco estuviera aquí posicionado hacia la izquierda, entonces tu parábola hubiera abierto hacia la izquierda. Pero como ya lo vimos, el foco está a la derecha, pues entonces lo que obtuvimos fue una parábola que abre hacia la derecha. Por último, ¿cómo quedaría tu gráfica así bien dibujada ya? Como esta. Exactamente como te dije. La gráfica ya totalmente tendría que haber pasado desde arriba por L, curviándose hacia el vértice y después regresándose hacia R para continuar de forma infinita de esa manera. Y acabamos de determinar que la parábola abre hacia la derecha, lo cual es muy importante. Aquí en este espacio deja abajo de esta gráfica un espacio para escribir su ecuación, que eso lo vamos a trabajar en clase mañana. Ahora, como ejercicio para ti, y que lo vas a traer graficado para mañana, y que yo lo voy a explicar en el pizarrón lo más rápido posible, tú vas a graficar todos estos elementos de esta segunda parábola y vas a dibujarla, y me vas a decir hacia dónde abre. Lo que puedes hacer en este momento es dejar en pausa el video, graficar todos los puntos y después quitaré la pausa y ver qué te resulta. Bueno, páusalo. Ahorita ya regresamos. ¿Cómo es que te debió de haber quedado la parábola? Te debió haber quedado como aquí, en la parte de abajo la tengo graficada. Esta es tu recta directriz, tu parábola que abre hacia abajo, tu foco en esta posición, tu L y tu R y tu vértice en 0,0. Igual aquí mismo, acabamos de determinar que la parábola abre hacia abajo y mañana vamos a trabajar su ecuación. Por último, te recuerdo las definiciones de P. P siempre va a ser la distancia entre el vértice y el foco y el vértice y la directriz. La directriz está pasando por menos 3, cuentas los cuadritos, 1, 2 y 3, entonces P es igual a 3. Lo mismo, el vértice está en la coordenada x igual a 3. Vas a contar los cuadritos 1, 2 y 3. Ahí está tu foco, perdón. Es tu foco el que está posicionado en la coordenada x igual a 3. Entonces tu P es igual a 3. Para este último,
La distancia entre el vértice y la directriz es de 2 cuadritos, 1 y 2, entonces tu P es igual a 2. Y aquí tu distancia entre el vértice y el foco es de 2 cuadritos, entonces se comprueba, tu P es igual a 2. Ok.